Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conexión. En este día me encuentro con dos personas muy especiales para mí. A mi papá, al pastor José Rodríguez, que ustedes ya lo han visto en otros episodios. Y mi tía Cristina Rivera, que hoy nos acompaña por primera vez, gracias a Dios. Así que bienvenidos. Gracias. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial y muy importante que creo que todos hemos vivido, ¿verdad? Y hemos hablado de él y es acerca de la fe. Amén. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Qué importante, ¿verdad? Cómo lo manifiesta. Dice certeza y convicción. Seguridad de aquello que podemos siempre esperar en el Señor y de aquellas cosas que aunque no las estemos viendo, creemos realmente que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, lo va a hacer. Estar confiados plenamente, ¿verdad? En que Dios tiene el poder para darnos aquello que nosotros le pedimos. Y dice la segunda parte del versículo, convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Seguros de que aquella cosa que tanto anhelamos, ¿verdad? Que le pedimos al Señor, Él la va a poner enfrente de nuestros ojos y la va a hacer visible. Y para Él no hay nada imposible porque es un Dios todopoderoso. Amén. Amén, qué importante, ¿verdad? Y es que hoy en día, y creo que siempre, ¿verdad? Tratamos de ver o tocar todo aquello para realmente creer que está ahí, ¿verdad? Para saber que está ahí, necesitamos como que una prueba en nosotros, humanamente verlo para creerlo. Pero aquí dice que es lo que no se ve, ¿verdad? La fe. Entonces, qué importante es, como usted decía, tía Cristi, confiar, creer y saber que Dios está obrando, aunque quizás en el momento no podamos verlo. Amén. Nos dice la palabra del Señor que cuando Abraham es llamado por primera vez, recordemos que Abraham estaba en un pueblo donde adoraban ídolos, ¿verdad? Adoraban otros dioses falsos. Pero cuando Jehová Dios lo llama, aunque es un Dios que él no conoce, Abraham decide creerle realmente a este Dios que le está llamando. Aunque Abraham tiene tantas cosas, tiene posesiones y muchas otras cosas donde él está, y el Señor dice, deja todo eso y vete a una tierra que te voy a mostrar. Y Abraham ni siquiera sabía dónde era esa tierra, no sabía si realmente este Dios le iba a dar todo lo que le estaba ofreciendo, pero Abraham decide creer en este Dios que le está llamando, decide obedecer a este Dios que le está llamando en ese momento. Y qué interesante, ¿verdad? Que luego más adelante dice que por haberle creído a Dios de esa manera fue, dice, llamado amigo de Dios. En otras palabras, la fe nos muestra ese caminar día a día con el Señor, esa confianza, esa intimidad que llegamos a tener con Él, que fue lo que Abraham decidió tener desde ese primer momento. Dios le llama y él decide creer, él decide confiar. Y luego comienza su peregrinar, esperando siempre el cumplimiento de la promesa que Dios le había de dar, tal y como él se lo había prometido. Por eso dice, la fe es convicción, es certeza, es seguridad, aún de aquello que no tenemos, aún de aquello que no estamos viendo, pero estamos creyendo ¿en quién? En aquel que lo ha prometido, ¿verdad? Aquella seguridad absoluta, así como le hizo Abraham, como dijiste vos, ¿verdad? Fue, no sabía dónde iba, dejó todo lo que él tenía y fue porque le creyó al Señor. Amén. Con una fe absoluta, sí. Esa es la verdadera fe, ¿verdad? La que nos permite avanzar aún sin saber qué va a haber más adelante, qué nos vamos a encontrar, sabiendo nosotros como hijos de Dios que lo que viene es lo mejor. Amén. Y que si Dios nos permitió ir por ese lugar, es porque es el lugar correcto y Él nos va a bendecir. Amén. Yes, amén. Y la Biblia está llena realmente de relatos hermosos de todos estos hombres que fueron llamados y decidieron creerle a Dios de esa manera. Si usted ve aquí el capítulo que estamos iniciando, Hebreos capítulo 11, precisamente, es conocido como el cuadro de honor del Señor. Así se le conoce, como el cuadro de honor del Señor. ¿Por qué? Porque de principio a fin, si ustedes lo ven, va mencionando uno a uno los nombres de cada personaje que Dios llamó. Y cómo cada uno de ellos llegó a creer realmente en aquel Dios que le estaba llamando, ¿verdad? Miramos ahí el caso de Noé, después también Noé, cómo decidió creer a Dios, creer a lo que él estaba diciendo. Le habla de un diluvio cuando nunca se había visto una tormenta de esa magnitud. Le habla de hacer un arca cuando era algo tan grande y el mar estaba lejísimo de donde él estaba. Le habla de tantas cosas, pero Noé
Aunque el mundo se burlara de él, él decide creer firmemente en lo que este Dios le está diciendo, en el propósito que este Dios tiene, y decide ser parte de ese propósito salvador y redentor para el resto de la humanidad. Y por la fe que tuvo él, solo él, su esposa y su familia y los hijos de él y las mujeres de él, las esposas, se salvaron, ¿verdad? 8 personas, Amén. ¿verdad? Y todos los demás, pues, no decidieron creerle al Señor y pasó lo que pasó, ¿verdad? Toda la humanidad se perdió. Y hermoso, cuando usted vea al final, cuando ya pasó el diluvio y por primera vez ellos van a salir del arca, dice que Noé lo primero que hace con su familia es un altar para ofrecer holocausto al Señor. Amén. Y hermoso, porque agrega, dice, y percibió Jehová olor grato. O sea, con la fe podemos nosotros causar alegría al corazón de Dios. ¿Verdad? Qué hermoso poder verlo de esa manera. Sí, hay un versículo en la Biblia también, creo que está ahí en Hebreos, está citándolo vos, que dice que sin fe, no, dudando no podemos agradar a Dios, Amén, ¿verdad? versículo 6. Sí, es el 6, exacto, Versículo 11, 6, 6, que no lo podemos agradar, dice, ¿verdad? Y me gustaba también que estaba leyendo en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo en la Biblia del centurión, ¿va? Ah, también. Fue, ¿verdad? Y cuando iba entrando Jesús a Capernaum, le dijo a él que sanara a su siervo, que estaba paralítico, ¿verdad? Gravemente en la casa y le dice, no, yo voy a ir, le dice, lo voy a sanar, le dijo Jesucristo, y le dijo, él no soy digno de que entre bajo mi techo, le dice, pero solo di la palabra que mi siervo sanará. Vemos esa gran fe, ¿verdad? Absoluta. Y él reconoce, porque más adelantito le dice, yo soy persona también y tengo siervos bajo mi autoridad, le dice. Y le dice, si yo les digo vayan, van. Si les digo vienen, vienen. Y si haz esto, haz lo otro. Entonces él estaba reconociendo la autoridad absoluta del Señor Jesucristo, en que él tenía el poder para sanar a su siervo. Una gran fe. Amén. Sí, un ejemplo muy grande de fe, ¿verdad? Amén. Y que es necesaria en cada uno de nosotros esa fe, saber que con una palabra que Dios envíe verdaderamente se cumple. Amén. Sí, así es. El caso de María también, cuando le dicen que va a tener un hijo, ¿verdad? Y ella dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? No conozco varón. Pero qué hermoso, porque el ángel, ¿verdad? Le dice, ¿acaso hay algo, ¿verdad? Imposible para Dios. Posible, Todo es sí. posible para Dios. Y María, ¿qué dice después? He aquí tu sierva, sea como el Señor ha decidido, ¿verdad? Creyéndole también que sí podía el Señor hacerlo. Así es. Si la fe mueve lo imposible, dice también la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Podemos ver cómo esa mujer, después de que pasó tantos años con su enfermedad, batallando, dicen que gastó todo lo que tenía Así es. en médicos, buscando la sanidad humanamente, ¿verdad? Amén. Pero ella tenía fe en que tan solo tocar el borde del manto del Señor iba a ser sana. Amén. Otra cosa hermosa también es el caso de la fe intercesora, cuando uno realmente cree que Dios puede hacerlo y comienza a interceder por otras personas, que de repente puede ser que estas personas tengan un momento de debilidad, que no estén creyendo, pero uno cree que realmente Dios puede hacerlo y comienza a interceder por ellos, ¿verdad? Vemos el caso de los amigos del paralítico. Ellos realmente dijeron, realmente Cristo puede hacer algo por nuestro amigo. Así que ellos deciden llevarlo y romper todas las barreras y todos los obstáculos, ¿verdad? No había espacio, estaba lleno y por el techo, pero lo meten por el techo, ¿verdad? Y este hombre recibe sanidad, ¿verdad? Por la fe intercesora de sus amigos. Entonces, qué hermoso saber que nosotros podemos también, creyéndole al Señor, interceder por otras personas y esta persona puede llegar a recibir una gran bendición de parte del Señor. Y muchas personas cuando le cuentan un problema a uno empieza a orar por ellos, ¿verdad? Y con la fe que uno tiene y ellos reciben lo que están pidiendo. Y muchas personas han llegado a Cristo por esto, Amén. ¿verdad? Amén. Porque ven que realmente hay un Dios todopoderoso y es capaz de hacer las cosas imposibles. Y qué hermoso poder, ¿verdad?, confiar de esa manera en el Señor. Y es una bendición también para nosotros cuando llegamos a creer de esa manera, porque aunque tengamos dificultades en nuestra vida, aunque tengamos problemas en nuestra vida, hay angustias en nuestra vida, pero el hecho de saber que Dios está con nosotros, que no hay nada imposible para Él, que Él puede hacer todas las cosas, nos llega a tener paz. Vamos a tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de la aflicción. Entonces la fe también nos fortalece de tal manera que podemos nosotros recibir esa paz grandiosa de parte del Señor. Sí, esa paz es muy importante, lo que vos dijiste, es la paz, porque es algo que las personas que no conocen a Dios
y lo ven a uno tal vez enfermo, con dificultades o problemas, ¿verdad? Grandes adversidades y dicen, ¿cómo puede estar tranquilo? ¿Cómo puede estar quieto, con gozo, con paz? Solo el Señor puede sostenernos, ¿verdad? Amén. Y fortalecernos en todas nuestras angustias y dificultades. Amén. Y es un testimonio, como usted decía, tía, para todos aquellos que nos pueden ver y decir, wow, qué bonito es estar cerca de Dios y conocer ese Dios que da esa paz, esa fuerza, aún en momentos difíciles. Así es, sí. Sí. Y también la fe es creer aun y cuando no estemos recibiendo lo que nosotros estábamos esperando de repente. Muy Pedimos bueno. tantas cosas al Señor, estamos confiando y esperando, pero de repente no recibimos aquello que estamos pidiendo. Cuando realmente estamos confiando en el Señor, aunque no recibamos eso, vamos a seguir siempre con la plena seguridad de que Él tiene el control, con la plena seguridad de que Él tiene un plan para nosotros que va a ser siempre perfecto, ¿verdad? Miramos el ejemplo de los amigos de Daniel. Cuando están, ¿verdad?, ellos allá en Babilonia y los quieren tirar al horno de fuego. Y el rey les dice, ¿qué Dios será aquel que los rescate de mis manos? Les dice el rey. Sí. Y le dicen ellos, sepa certísimamente, oh rey, que el Dios en que nosotros hemos confiado puede librarnos del horno de fuego. Pero, aún, y si no nos librara, seguiremos adorando a este Dios. Esa es la fe que nos fortalece de tal manera que aunque no obtengamos lo que estamos pidiendo, podemos seguir adelante. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es el caso de Pablo. Pablo claramente dice en Corintios, dice, 3 veces he rogado al Señor por esta situación. Y las 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En tu debilidad, ¿verdad? Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la angustia. Dice, ahí se va a perfeccionar mi poder. ¿Cómo se perfecciona? De tantas maneras, ¿verdad? Cuando a pesar de las circunstancias, seguimos confiando, seguimos teniendo paz, seguimos sirviendo al Señor, seguimos adorándole, seguimos compartiendo. Todo eso nos muestra cómo ese poder se está perfeccionando en la vida de nosotros, aún en medio de cuando no recibimos la respuesta que estábamos esperando, ¿verdad? Y eso que acabas de comentar tiene mucho que ver con lo de aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Porque es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Porque Él nos va dirigiendo cada día. Bueno, yo tengo mi experiencia, ¿verdad? Porque la enfermedad que padezco y yo mucho tiempo le pedí al Señor un milagro al principio de la enfermedad, ¿verdad? Le decía, Señor, quítame esta enfermedad, le decía yo. Y oraba. Después el Señor me fue dirigiendo y me fue enseñando de que no era esa su voluntad. Y ya tengo 21 años de padecer de esta enfermedad y aquí me tiene el Señor firme, sostenida, con paz y con gozo en mi corazón. Y por eso alabo al Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito y verdaderamente ese es el punto que Dios quiere que todos lleguemos, a amarlo a Él aun cuando su respuesta es no. Porque Él sabe, como usted decía, tía, por qué Él permitió eso en nuestra vida, por qué Él hizo eso. Y yo lo podría decir en el caso suyo, tía, que yo puedo ver y creo que todas las personas a su alrededor podemos ver cómo usted ama a Dios, cómo le sirve, cómo le busca cada día, cómo intercede por otros, aún con lo que usted batalla, ¿verdad? Con lo que Dios le permite vivir cada día, ver su fuerza, cómo usted hace las cosas. Creo que es una motivación, una inspiración para muchos y ese es un testimonio vivo de lo que es verdaderamente tener fe y amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. La Biblia dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Qué hermoso, ¿verdad? Amén, sí. Sí. Sí, es muy bonito la verdad y es necesario que todos nos acerquemos a Dios no buscando un milagro, no buscando una respuesta, sino amándolo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Porque las respuestas y todo va a llegar a su tiempo y bajo su voluntad y como lo decíamos, muchas veces va a ser un no, pero va a ser un no que nos va a llenar de paz, de gozo y que sabremos que con eso estaremos alcanzando muchas almas para Cristo. Amén. Y por eso dice también en Hebreos, creo que está el versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para eso, ¿verdad? Para hallar gracia y misericordia y recibir el oportuno socorro de parte de Dios. Y eso es lo que yo, pues gracias a Dios, cada día me levanto agradecida, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Alabando su nombre y como decía vos, si es cierto, orando, intercediendo por toda mi familia, mis hermanos en Cristo, por todo lo que yo pueda, yo le digo, Señor, te quiero servir. Amén. Glorificado es el nombre del Señor que siempre me sostiene firme, a pesar de las adversidades.
Amén. Aquí en Hebreos 11, que estábamos leyendo, versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria mucho mejor. Murieron sin haber recibido lo que esperaban, pero saludándolo y creyendo realmente que lo iban a recibir, ¿verdad? Qué hermoso. Miren, muchas personas, como nosotros que conocemos a Cristo, de repente hay tantas madres, hay tantos padres, tantas personas orando por salvación para aquellas personas que nosotros amamos. Y de repente estamos toda una vida orando por esta persona sin ver ningún resultado, pero creyendo firmemente que va a llegar el momento en que Dios va a hacer esa obra perfecta en la persona. ¿Y cuántas personas han muerto esperando ver esto y no lo han visto? Pero han muerto creyendo que va a ser una realidad en su vida. Y hemos visto muchos funerales en los cuales esas personas por las que tanto oró aceptan a Cristo como Señor y Salvador. No lo vieron, pero creyeron realmente que iba a suceder y sucede, ¿verdad? Gracias al Señor por su misericordia, porque nuestra fe tiene un fruto y un resultado cada día. Por eso es que nunca debemos desmayar, ¿verdad? Amén. Siempre estar confiando en el Señor, orando y pidiéndole aquellas cosas, porque Él nos va enseñando qué es lo mejor para nosotros, como lo decíamos, ¿verdad? Sí, es muy importante, como usted decía, no desmayar, cada día buscar a Dios, orar, servirle con amor, con todo nuestro gozo, nuestro agradecimiento, porque todo cuanto tenemos es gracias a Él y cada día sus misericordias son nuevas para con nosotros. Nuevas cada mañana. Amén. Sí. Aquí tenía yo una frase que decía, fe no es tener todas las respuestas, es confiar en Dios aún con preguntas. Porque muchas veces, ¿verdad? Como decíamos, no vamos a ver la respuesta que quizás nosotros queremos. Amén. Pero la que estamos viendo es la que Dios tiene para con nosotros. Sí es. Y es la mejor. Amén. Su voluntad es perfecta. La Como Biblia decía- no miente. Amén. Como decía alguien, ¿verdad? A veces el Señor nos responde con un sí. Aquí está lo que me estás pidiendo. A veces con un no rotundo. No te lo voy a dar. No te conviene de repente. Y a veces con un espera. Sigue Espera, creyendo, sí. sigue confiando, ¿verdad? Y a veces es mucho más amoroso con nosotros y nos da lo que nosotros le pedimos y mucho más, ¿verdad? Para que nosotros nos alegremos mucho más todavía, ¿verdad? Porque Amén. así es el espléndido. Amén. Es bien importante, ¿verdad? El poder darle gracias a Dios por todo, buscarlo siempre y como hablamos, ¿verdad? Siempre tener agradecimiento para con Él, saber que Él está obrando, aún en lo secreto, ¿verdad? Él está obrando para favor de cada uno de nosotros y como decía mi tía, a veces esa respuesta va con aún más abundancia de lo que Amén. nosotros esperábamos y es por fe, ¿verdad? Que nosotros esperamos cada día en Él y sabemos que Él está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, y con esto damos por culminado este tema tan bonito, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido tener en esta noche. Le damos gracias a Dios porque hemos podido hablar bastante, ¿verdad? De lo que es la fe. O no sé si ustedes quieren agregar algo más ahí de este tema. Es un tema muy bonito, gracias a Dios. Y hay bastante que hablar, pero no sé ustedes si tienen ahí algo más apuntadito. Bueno, a mí me gustaría solamente cerrar de repente con este versículo, Lucas 17:5, donde dijeron los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Wow. Qué importante, ¿verdad? Es pedir cada día que Dios Amén. aumente nuestra fe. ¿Usted, tía? No, ahí creo que en Mateo 17:20, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dice, le dirían a este monte, muévete de aquí, hazte para allá, y lo haría, dice, porque no hay nada imposible. Entonces vemos, ¿verdad? Que a veces nosotros no tenemos que acortarnos en nuestra fe, sino creer que el Señor es todopoderoso para pedirle lo que nosotros querramos, ¿verdad? Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Qué importante, va, como un grano de mostaza, algo tan pequeño, ¿verdad? Y si la fe tuviéramos así, haríamos grandes cosas verdaderamente. Si Amén. supiéramos esperar y confiar en Dios. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Pueden dejar ahí sus comentarios, compartirlo y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estos, bueno, por mi tía invitada por primera vez y por mi papá que está nuevamente con nosotros. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga a cada uno. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Bendiciones.